Pongo a grabar acá. Grabando y grabando. Grabando acá. Ay, Dios mío. Pucha, ¿cuántos años? ¿Cuántos años, Juan Pablo? No sé. ¿Hace cuánto nos conocemos? No sé, yo estaba en quinto de primaria. Pero yo tengo, Quinto. yo tengo referencia tuya antes. O sea, no, sí, quinto de primaria. Quinto sí, no, de primaria. quinto de primaria. Sí, y 2003, 2003. porque ese es el año. Sí. No, ya sé, yo creo que yo tenía referencias tuyas desde cuarto de primaria. Porque el primer año que yo entré a ese colegio solamente manejé la emisora, pero el siguiente año me dan clases de comunicación de quinto a octavo, algo así. Y en quinto de primaria estabas vos. Sí. ¡Wow! Y me acuerdo que en quinto de primaria yo dije clases de comunicación y a mí yo lo que quería es darles planos y toda la cosa. Y yo creo que ahí fue la primera vez que tú como que conociste ese concepto de planos y eso. Sí, el primer corto que hicimos creo que era un ejercicio que hizo todo quinto. Entonces Sí. habían 3 quintos, cada quinto hizo uno y era hacer un gol. Punto. Exacto. La escena de meter un gol. Exacto. Y pues era muy chistoso porque pues cada curso hizo uno, nosotros hicimos uno, me acuerdo de amigos de la época. Cada uno metía el gol de diferente, pero me acuerdo que nosotros hicimos una pendejada y fue como recordado nuestro corto porque yo al final grité chile con carne y nunca entendí por qué. A mí no me gusta ni el chile ni el carne, pero no entiendo por qué lo dije, pero quedó ahí y ese fue como nuestro primer corto. Gente que hace cine, este es el primer episodio que estamos grabando en 2026 con Juan Pablo Chajín, director de Tarde o Temprano. Te prometo que si llegamos y te caen mal, no te volvemos. Te lo juro. Siempre es mentira cuando me dices, te lo juro. Es que hace cuánto nos veíamos. Como 11 años. Tenemos cocina libre. Ahora sí. Pegamos, ¿cómo le pegaron cuando se clase con... ¿Por qué crees que yo mentiría con respecto a quién es mi novio? ¿Cierto? Tú tampoco lo puedes creer. Saca el huevón. Oigan, hay alguien afuera. ¿Qué putas está pasando aquí? Bueno, Adrián, ¿qué pasó? Te lo va a matar. ¡Más! Adrián, cálmese. ¡Más! ¿Qué pasó? ¡No se muevan! ¿Qué puta está pasando? Esto está raro, weón. Es que eso no tiene que ver con esto. Al contrario. Eso es lo único que nos une. ¡Cállese! Usted tiene todo que ver como nosotros. Está en esta casa y nadie se va a ir de acá hasta que solucionemos esta mierda. Todos sabemos la clase de hijueputas que son todos ustedes. ¡Vas a ver, huevón! ¿Quién? 2003 corte a 2026. En 2026 lanzas tu primer largometraje. Si nos devolvemos a ese 2003, ¿en algún momento vos en ese momento pensabas querer dedicarte al cine o es por ahí, por esa época en la que a vos te empieza a picar? No, en el 2003 ya era muy pequeño, Sí. pero claramente fue culpa aquí del señor Ay, Mauricio. Dios mío. Porque nosotros, digamos, en el colegio en el que estábamos, bueno, yo estuve en quinto y pues terminé hasta 11 en el mismo colegio. Y oh sorpresa que en sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y 11, Mauro sigue siendo mi profesor. Y oh sorpresa, antes de que yo llegara a décimo, que empezaba a hacer el bachillerato internacional, el año anterior, por primera vez en el Gimnasio Norte donde yo estudié, abrieron la clase de cine. No existía, nunca había existido. Sí. Y pues, oh sorpresa, se abre y me encantaba el cine, pero nunca la había visto como una parte profesional. Yo sabía que quería estudiar literatura desde años antes. Sí, vos escribías unas vainas Exacto. bacanísimas y... Entonces yo ya sabía que iba hacia allá, pero tomé esa electiva, por así Porque era lo decirlo. que se acercaba un poco más, ¿o qué? Sí, era como diferente. Aunque pude haber elegido historia,
siempre fui más de arte, ¿sí? Y era como lo más artístico, ¿sí? Y no soy bueno, digamos, en pintura o en dibujo, que era la otra electiva. Entonces dije, no, pues vamos con crear historias, sigue siendo como algo de literatura. Y ahí fue que me introduje al cine y desde entonces, pues... Mira que hay una cosa, siempre se habla de formar públicos, que creo que es una actitud un poquito como no tan chévere de tratar al público. Al público no hay que formarlo, hay que acompañarlo, hay que invitarlo. Pero una de las estrategias que creo que como país y de pronto como continente nos ha faltado es que hayan clases de cine formalizadas en los colegios. Yo creo que tuvimos, yo digo vos y yo, y el otro profe que me acompañó en ese momento, porque teníamos una clase donde éramos 2 profesores, aún más privilegio. Oscar Pardo estuvo ahí también. Y ustedes, de tener una clase que no se da en muchos colegios. Exacto, claro. Sí, y yo creo que es que si eso se multiplicara, si no fuera una cosa de 5 colegios, de 10 colegios, como lo es en este momento en Colombia, con los colegios privilegiados del bachillerato internacional, pues imagínate que fuera una, no sé, una ley o algo, ¿no? Que dijera, Claro. vamos a dar cátedra cinematográfica como transformación cultural en nuestros países. Sí. ¿Vos qué pensás de eso? No, a mí me parece maravilloso. Por ejemplo, todo lo que aprendimos en esos 2 años, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando llego a la universidad a estudiar literatura, pero yo tomo algunos cursos de arte en cine. Y pues siempre no, hay que ver los clásicos y pues nosotros ya hemos pasado por todos los clásicos, todas las épocas cinematográficas, el hiperrealismo, todo eso ya lo teníamos porque pues lo habíamos visto. Entonces uno llegaba con un background cultural enorme, ¿sí? Y no era que uno, yo sé más o me vi más cine, es simplemente había estudiado cine diferente, ¿sí? Yo creo que hay mucha gente que no entiende ese contexto cuando estábamos ya hace 2010, que conseguir algunas películas era complicado, ¿sí? Yo me acuerdo que teníamos que ver una película y me acuerdo mucho por una anécdota que Mauro me dijo de Wong Kar-wai 2046, que fue una película que siempre decía que se quedaba dormido viendo la película. Yo en muchos clásicos me he quedado dormido y he tenido que verla muchas veces, a veces, Exacto. sí. Pero me acuerdo en la época, conseguir películas era complicado. No. Era dificilísimo. Era, no, yo tengo no. Y ahí es donde... Y eso pues se ha perdido un poco porque pues hoy en día con las Re fácil. plataformas... Exacto. Pero entonces yo creo que esa dificultad de estar ahí como un, digamos, joven de 10º y 11 y estar como buscando cine, no solo el nacional, que ya era complicado conseguir, entonces ahora es un poco más accesible, pero cine de todo el mundo. Entonces era cultura de todo el mundo. Uno estaba aprendiendo de Turquía, uno estaba aprendiendo de Asia. Entonces ese tipo de cosas pues es algo que debería estar en la academia, como la gente debería educar a sus estudiantes, no solo en leer libros extranjeros, porque pues también está la literatura, inglés y todo ese tipo de cosas, pero también el cine es otra ventana a 1000 culturas más versátiles, uno podría decir. Mira que durante toda la mañana he estado muy nervioso por esta conversación, porque creo que en algún momento yo jodiéndoles la vida les decía, bueno, algún día me tienen que invitar a la premiere de sus películas o algo así. Y ahora, pues bueno, nunca, por esa época yo ni siquiera pensaba tener un podcast. Creo que los podcasts eran una cosa rarísima. Exacto. Era una cosa como muy de Estados Unidos. Pero tenerte acá para mí es como un cierre de ciclo. Me parece espectacular. Y yo creo que este capítulo, este episodio hay que llamarlo como llegar por fin la primera peli. Y yo creo que todos los que te conocemos... tú fuiste casi de las primeras promociones de cine, fueron 10 años dictando esa materia en el Gimnasio del Norte. Siempre hablábamos de Juan Pablo Chajín y ahora qué está haciendo y toda la cosa. Y pasan los años y no es tan fácil llegar a ese primer largo. O sea, ya cruzaste los 30, ¿verdad? Gracias. Te conozco desde ¿qué? ¿Desde 11 años? Sí. Ya cruzaste los 30. O sea, la primera película no llega cuando uno quiere, ¿no? No, yo cuando salí, yo había dicho, no, a los 25 ya tengo mi primera película. Pues uno nace con esa idea. No, Xavier Dolan, así. No, Xavier Dolan fue mucho antes. Exacto, pero también hay que entender de que pues vivimos en un país y vivimos en un contexto social, económico, que nos dice qué hacer. Y eso que Colombia se ha abierto muchísimo a la producción cinematográfica, eso sí es, desde que yo entré,
Ya existía el FDC, ¿sí? Diferentes años anteriores que no existía. Por lo menos uno empezaba a ver eso, pero el proceso no es, digamos, nada fácil. Y hacer cine es bastante costoso, ¿sí? Es como una realidad enorme. Entonces me tomó muchos años entender esa realidad y al mismo tiempo la vida, porque uno está viviendo la vida y uno dice como, yo quiero hacer esto, pero pues si le dedico, digamos, todo el tiempo al cine, pues ¿quién va a pagar? Sí, porque uno sueña como, bueno, me quiero independizar, quiero tener mi casa, sí, pero ¿cómo puedo independizarme si no puedo hacer el cine que quiero? ¿De dónde va a sacar la plata? Entonces fueron años complicados, pero al final uno dice como que creo que yo soy de las personas que puede hacer dos cosas, ¿sí? Y para mí fue como conseguir un trabajo, ¿sí? Trabajar. Para vivir. Para vivir y soñar y tener familia y todo eso, pero tampoco uno dice como, uy, no puedo dejar de hacer cine. Pero en muchos años ocurrió los días que uno decía como, ya el cine fue una pasión, ¿sí? Y me pasó a mí porque yo veía gente muy cercana. Uno de mis hermanos, por ejemplo, era músico y tuvo siempre su banda y yo decía, seguro algún día va a reventar, y algún día no llegó. Pero la clausuró completamente, dijo, sí, no más. Y empezó otra pasión de él y pues ahorita ya le va muy bien, pero en otra industria, nada que ver con la música con o el la arte. Música, exacto. Ahora estamos cercanos porque él ahora está doblando cine para Netflix, ¿sí? Entonces de esas voces, no, sí, está doblando series coreanas. No te... Entonces estamos conectados por ahí y me da mucha risa. Hay veces me dicen, no, estoy en esta serie en Netflix, y pues obviamente yo voy, la busco, pongo doblada en español y escuchar a mi hermano como un coreano y me dice como, uy, esto es muy surreal. Sí, pero sí. pues esa fue su trayecto, ¿sí? Pues entonces en algún momento dijiste el cine pa' la porra, no más, muchas veces. Cada año, cada año uno la piensa, porque al final habíamos creado con mis socios que conocí en el colegio, creamos esta empresa. ¿Qué se llama? 24LS, que 24LS es Lives Per Second. Y pues la creamos con la idea de que empecemos cortos, empecemos acá, pero hicimos algunos cortos. Vamos haciendo el camino, así sea de a poco. Y pues como creo que también se hace, ¿no? Haciendo cortos. Exacto. Sumando horas de trabajo. Aprender cómo se opera una cámara, cómo podemos tener, cuál es la nueva tecnología, porque la tecnología va cambiando un montón. Entonces empezamos a hacer como cortos, a conocer, familiarizarnos, aunque ya teníamos mucho porque pues, en el colegio aprendimos todo eso. Entonces toda la teoría de planos, toda la teoría ya estaba en la cabeza. Entonces ahora era como, bueno, creemos historias, qué podemos dirigir, qué podemos hacer y cómo podemos ganar dinero o algo, ¿sí? Pero creo que llega un punto donde uno dice, yo no estoy haciendo dinero por esto, ¿sí? Mucha gente me cancela a último momento y tienen todo el derecho porque eran amigos, actores que, sí, yo voy el miércoles, listo, perfecto. Y dice, no, me salió un casting. Y uno, ¿cómo no le dice, como, no puedo ir a ese casting? Claro, porque no tenías el presupuesto para asegurar a nada. A nadie. Todos nuestros cortos fueron sin pagarle prácticamente a nadie. Y el largometraje casi fue igual, ¿sí? Ahora, vos te has movido en la independencia full. Sí. O sea, no has hecho el recorrido, y esto me parece importante para la gente, para los estudiantes o para la gente que está como en ese camino tuyo. Has estado en full independencia, o sea, no has estado en el camino, digamos, como de convocatorias específicas para hacer cortometrajes, sino que has financiado y has hecho tus propios cortometrajes. ¿Por qué ese camino y no ese otro camino, digamos, que hace muchísima gente? Pues mucho se da porque sí lo hicimos. Sí intentamos en el FDC. Yo estuve 3 veces finalistas en el FDC hace unos años con cortos, largometrajes, pero al final siempre algo pasaba y uno no ganaba. Hay mucha competencia. Hay mucha competencia. Ganarse un FDC, la probabilidad es muy, muy baja. ¿sí? Sí. Y más cuando uno está aplicando al estímulo de ópera prima, que es donde mayor cantidad de personas están intentando. ¿sí? Entonces las probabilidades son bajas. Claramente hay, digamos, un estándar artístico hacia donde se quiere invertir ese dinero y se ve un poco en las películas que salen. Y nosotros estábamos trabajando algo como, somos muy versátiles como empresa. Nosotros nos dijimos, no nos vamos a hacer solo cine arte o documental, sino
lo que venga, ¿sí? Y la idea es ser una productora donde gente pueda decir, hey, yo tengo este proyecto y dice como, bueno, interesante, ayudémosle, ¿sí? Entonces durante esos años pues aprender la 814, todas las leyes de cine que digamos nos han ayudado, ¿sí? Sin embargo, esta película no utilizamos la 814 porque uno de los coproductores nos dio como un momento de decir, ok, yo puedo entrar a hacer la película, pero la tienen que hacer en los próximos 5 meses. Si no, no voy. Y mientras hacemos los papeleos con el Ministerio de Cultura y hacer todo ese proceso... O sea, era la oportunidad. Exacto. Encontraron la persona el inversor. Exacto. Y él dijo, yo les pongo todos los equipos. Tienen que preocuparse por los equipos. Y yo dije, listo, es como el 70% del presupuesto, ¿sí? Entonces ahora yo digo, listo, yo tengo que conseguir el siguiente, ¿sí? Y literalmente dijimos, listo, pues encontrar gente que esté dispuesto. Y interesantemente, muchos de los estudiantes que nacieron, digamos, de esa promoción de Gimnasio Norte y posterior, terminaron trabajando. Exacto, está Jorge Sánchez como montajista, Lorena Márquez, que es una promoción antes tuya, que ya es directora de arte, pero sobre todo de publicidad, ¿no? Mucha publicidad. Exacto. Está Moros, que es el músico, socio tuyo. Exacto. Incluso un profesor. Exacto. Ahí está Brendan Lauder, que fue productor, asistente de dirección, trabajó en el guión, ¿sí? Es como todo polifacético. O sea que él me imagino que también va a llevar a muchos de sus estudiantes él trabaja en el CIEDI, en el English. Pero al final, digamos, la gente que conseguimos fueron, digamos, contactos de a mí, por ejemplo, proyectos que habíamos hecho anteriormente, cortos, y yo le decía, hey, tengo un proyecto, ¿quiere estar? No hay plata, pero es y yo, listo, me meto. Y así poco a poco armamos un grupo muy pequeño. Sí. Y dijimos como, listo, tenemos, creo que todo. Todos con las ganas de hacer esa primera película. Exacto. O sea, de tener su crédito. Exacto. En su película. Y todos sabíamos, yo les decía como, hey, trabajando en esta película, estoy seguro que se van a abrir más puertas. Y en el caso, digamos, de Jorge, él ya editó otra película. Sí, él trabajó con nosotros, el coproductor lo contactó con otra persona y él ya tiene su primer... Antes que saliera esta película, él ya había trabajado en otras películas. Entonces, sabemos que estar en algo empieza a abrir porque, yo conozco a esta persona, entonces se la recomiendo a él. Y pues, al final es un gremio muy pequeño, sí, todavía. Entonces, casi todo el mundo se conoce. Entonces, uno empieza a hacer, digamos, un trabajo acá, y pues se empiezan a abrir las posibilidades. Llegar a la primera película, claro, aquí nos le estamos diciendo, esa es la manera, ¿no? Exacto. O sea, el objetivo es poder reunir el dinero, pagarle a todo el mundo por su trabajo, pero también, pues estas son opciones válidas, ¿no? O sea, es que queremos no salir, pero sí de alguna manera chequear esa primera película para poder que se abran más puertas. ¿Lo ves así? Pues la forma que nosotros lo vemos es, sí, uno piensa, ok, vamos a vivir de hacer cine, ¿sí? Que ese es el sueño. Sí. Porque yo todavía sigo con mi otro trabajo, pero pues tengo ahora y es como una vida más o menos como Batman. De día soy, digamos, un editor de contenido para una empresa gringa, y por la noche o cuando tengo medio tiempo. Eres pues, escritor y director de cine. Exacto, ¿sí? Entonces uno tiene, pero también es la pasión, ¿sí? Yo digo como cuando uno se le acabe la pasión y tengo un trabajo y vive solo así, yo también me ponía a pensar, como la vida pierde algo para mí, en mi concepto, porque yo siempre he soñado esto. Entonces yo digo, si se va eso, ¿qué me queda? ¿Sí? Tengo que inventarme otra cosa, otra pasión para lograr. Entonces, sí es difícil, hay veces uno termina muy cansado, pero pues sé que todos son así. Por ejemplo, mis socios también así, tienen su trabajo de día, y la productora también tiene su trabajo de día, entonces uno sabe que no la puede llamar hasta las 12. Entonces, y después de las 12 ya empezamos a trabajar en 24, en la empresa. Sí. ¡Wow! Sí. Y parte de eso se traduce a la película en sí misma. Cuando dijimos, eso fue en el 2023, dijimos, ok, la empresa se acaba. ¿Sí? Dijimos, se acaba. Si no hacemos una película este año, se acaba. Y dijimos como, bueno, pues hagámosle toda. Si no sale, pues fallamos, pero pues por lo menos fallemos intentando. Y
empezaron a moverse las cosas. Dijimos como que ¿qué vamos a hacer? Ok, una película, una locación, porque no podemos mover gente a diferentes locaciones. Tú empezaste a pensar en la película de acuerdo con el presupuesto, ya que tú la escribes y la diriges. Entonces dijimos, tenemos que hacer una película en una locación, máximo 5 actores. No podemos hacer más, ¿sí? Ok. Y tiene que pasar, digamos, en el tiempo cronológico tiene que ser casi el mismo de la película. Que si la película dura 2 horas, lo que pasa en la película tiene... Así lo pensamos, como tenemos que hacerlo más fácil, ¿sí? Entonces después hablamos con el director de foto y después dijo como, chévere eso, pero eso es jodidísimo, porque mantener la luz, dónde va a ser la locación. Entonces después de mucho hablar, no, entonces hagámosla con pantalla verde y después, uy, no, más problemas. Entonces, digamos, y después llegó la confirmación y dijeron, pues yo tengo trabajo. Entonces literalmente la decisión fue, nos toca grabar de noche. Entonces nosotros nos levantamos de día, trabajamos hasta las 11, 12, todos. Entonces todos estábamos en el set de la película trabajando. Entonces hay la productora trabaja en finanzas, entonces estaba allá. Brendan estaba O sea, montaron su oficina remota en el set. Brendan era profesor de inglés, estaba dictando clases de inglés y yo estaba aquí en reuniones con gente de todo el mundo, tan. Se acababa, dormíamos, nos levantamos, el sol ya se estaba ocultando y empieza a rodar. ¿Sí? Entonces, el set fue una casa que alquilamos en Huasca. Estábamos en Huasca y teníamos ahí el set y cerca estaba un hotel donde estaban los actores, ¿sí? Porque queríamos mantener a los actores un poco lejos de este caos, porque en el set estaba todo el equipo, el crew, ¿sí? Estábamos nosotros, digamos, todo el equipo de la empresa, el director, asistente de dirección, sonido, todo, y nos estábamos quedando en el set mismo. Entonces nosotros nos levantamos, quitábamos todo y después filmamos ahí. Oye, antes de que nos metamos en toda esa vuelta, porque me parece apasionante cómo diseñar una película para que sea posible, para que se ajuste el presupuesto, en fin, una cantidad de cosas. Me imagino que la segunda ya no la vas a hacer así, vas a pensar en cómo hacerla de otra manera, porque siento que es como también una dinámica muy, también como de las dinámicas de corto universitario, de las dinámicas de corto escolar que trabajamos también. Exacto. Oye, pero hablemos antes de eso, de tarde o temprano, ¿sí? Antes de que, para que vayamos haciendo como la unión entre llegar a tu primer largometraje, sea como sea, antes de acabar la empresa y mandar toda la porra, y esto de, digamos como el plot de la película. Son 5 personajes en una casa, entonces cuenta rápidamente si tuvieras que hacer un pitch elevator que es tarde o temprano. Que me tocó hacer un pitch elevator a Dago García. Ajá. Me tocó hacer, y es un pitch elevator. Ajá. Nosotros nos encontramos en un BAM hace unos años. Literalmente yo estaba esperando porque Dago García estaba haciendo una charla en la cual yo estaba, y uno tiene 2-3 minutos con esas personas porque se van. Entonces yo estaba ahí haciendo mi fila. Además son cientos de personas. Exacto. Haciendo lo mismo. Exacto. Entonces yo dije, no, lo tengo que coger. Y Dago sale corriendo, casi prácticamente. Sale rapidísimo. Yo voy corriendo detrás de él, ¿sí? Y literalmente yo digo, Dago. Y él dice como, venga. Y me hace ir y me entra el ascensor de la cámara de comercio. ¿Los dos? No, había más gente. Ajá. Y pin, empieza a bajar del piso 3 al 1 y dijo... Que no es nada. Hágale. Dios. Y yo dije, uy, madre. O sea, ya no es un mito el pitch elevator. Literalmente yo le dije, uy, madre, este es literalmente el elevator pitch. Entonces yo le dije como... Prácticamente le dije el tagline. Son 7 amigos, una casa y una venganza que ha sido prometida hace más de 15 años. Esa es la película. Están en una situación donde todo parece bien, alguien aparece muerto y después la gente empieza a preguntarse ¿por qué estamos aquí? Y literalmente tiende que ser algo que ellos hicieron hace muchísimos años. Ya. A mí me dio vibras de Relatos Salvajes, el primer capítulo de Relatos Salvajes. Pues obviamente son cosas diferentes. Claro. El Relatos Salvajes es el piloto del avión que se quiere vengar de toda la gente del pasado. De ahí sale la premisa. Cuando estábamos pensando en una película, como esos momentos que hace clic la historia, porque eso es lo que queríamos, que la gente, cuando pensamos en, ok, hagamos una película de género,
Lo chévere de hacer una película de género es que la audiencia ya sabe qué película va a ir a ver, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la historia y cómo es el plot? Eso es... Te la tienes que ver. Exacto. Pero la idea es que algo que siempre me quedó, algo que me dijo Dago es, la gente tiene que ver un póster y un tráiler y tiene que saber más o menos de qué va la película. Ahora, sorpréndalos, esa ya es su parte artística, pero la gente tiene que saber. Entonces, cuando dijimos, ok, vámonos con este género, nos acordamos mucho a la primera historia de Relatos Salvajes, que es Pasternak. Ah, sí. Pasternak. ¿Alguien más conoce a Pasternak? Pasternak. Exacto. Entonces, cuando estábamos pensando, yo digo, ese es el momento, ese es el giro donde alguien se da cuenta, ay, usted conoce, acá algo está pasando. Entonces dijimos, vamos a recrear ese momento. Pues, sí, sí, claro. Entonces, obviamente, pues creo que son cortos de 30, 40 minutos los de... No, incluso menos. Sí. La película dura 2 horas y son como 6 cortos. Exacto. Son muy cortos. Entonces lo que dijimos, no, pues es una muy buena estructura. Extendámoslo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo podemos llevar a cabo? Entonces, literalmente dijimos como, bueno, ya tenemos una semilla, empecemos a pensar como la historia. Y el siguiente paso que nos ayudó a estructurar la historia, por mal o por bien, ahorita le cuento la historia, fue que mi socio consiguió una casa. Y dijo, tengo un amigo que tiene una casa. Y nos dijo, está disponible. Entonces fuimos a la casa y la casa era increíble. Tenía un sótano oculto, tenía era genial. Tenía todo, dijimos, ¿sí? Tenía como un lugar, un barbecue afuera. Entonces nosotros dijimos, en términos de producción, pues allá está la gente comiendo, nadie está en el set. No, esto es como un sueño. Es la casa locación, pero también la casa set. Exacto. Y no quedaba tan lejos que Base camp, todo. Todo. Entonces dijimos, no, esta es la casa. Entonces, cuando empezamos a pensar a hacer el guión, empezamos a hacer la película pensando en esa casa. Porque lo tenía todo, como tenía, no, ya acá hacemos una escena, aquí hacemos otra escena. Entonces yo, junto con Brendan, empezamos a crear la historia, creamos el guión y, oh sorpresa, 2 semanas antes del rodaje, la casa se cae. Sí, porque cuando iba a ser 0 pesos, eso es lo que nos habían prometido, llega lo que parece ser el verdadero dueño de la casa, que nos habían mentido porque pensábamos que era esta persona, no era de el hermano, y nos terminó cobrando, no sé, como 30 millones de pesos. Claro. Y yo dije, como, ya, se acabó, porque todo era porque teníamos esa casa. En cuanto, bueno, consiguen la casa, ¿esta película cuándo se rueda? En octubre del 2023. Ya, y claro, porque yo los vi a ustedes en el BAM 2024 maleteando la película, buscando la distribución, complejo. Pero te quería preguntar, ¿cuántos días de rodaje finalmente? Entonces, ¿alquilan la casa y cuántos días de rodaje? Entonces, en las proyecciones debió haber sido 25 días de rodaje, dando el descanso que se merece la gente, ¿sí? Porque estamos trabajando de noche y nosotros alcanzamos a grabar 2 días, digamos, de día. ¿Simulando noche? No, eran 2 días de día, que era como ellos llegando a la casa. Sí, ya me acuerdo. Después hacíamos la transición a solo noche. Entonces fueron 8, digamos. Habíamos planeado, digamos, varios días de rodaje, pero después el presupuesto y solo teníamos 10 días. ¿Lo hicieron en 10 días? Lo hicimos en 10 días. No teníamos más. ¿Y se logró? Se logró. Se logró hacer en 10 días. Cambió muchas cosas. Entonces, obviamente. ¿Y rodando solo noche? Solo noche. Noche, o sea, 6 de la tarde a 5 y pico. Porque preciso teníamos un ventanal enorme que daba al oriente. Entonces, nosotros estamos aquí haciendo planos. Y el director de foto. Ya veíamos nosotros el sol, pero la cámara todavía no. Entonces dije, tenemos 2 tomas más. Hasta que el director digo, ya, no se voló, vimos el sol. Oye, ya que estás hablando de director de foto, que creo que esto es una de las cosas. Claro, el director de foto, lo podemos decir, Robespierre Rodríguez. Y también coproductor de la película. Imagínate, es coproductor y él pues tiene una buena cantidad también de pelis, una experiencia grandísima en publicidad, en institucional, en películas. Ha hecho películas grandes. ¿Cómo llegar a convencer a un coproductor que además te dé equipos y todo,
que también he escuchado que también es una fórmula que él ha aplicado en otras películas, ¿no? Claro. Lo interesante de Robespierre es que él dice, yo tengo mi gente y no solamente pongo mi gente, sino que pongo mi equipo. Exacto. Y se vincula a proyectos en los que él también cree como coproductor, pero ¿cómo convencerlo? ¿Lo conocías de antes? ¿Cómo funciona? Exacto. Por ejemplo, una de las cosas que hay que es, uno tiene que estar dentro del mundo del cine. Y yo tuve la oportunidad de que antes de esto, que también se lo veo aquí, es mi primer, digamos, experiencia de estar en un set real con cámaras de miles de dólares. Fue en publicidad. Con un ex alumno que, episodio 1 de Gente que hace cine, por cierto. Exacto. Juan Pablo Borda. Juan Pablo Borda. Yo tenía 17 años y voy a un set de un comercial de Navidad. No me acuerdo si era Claro o era un... Sí. Y ver todo ese andamiaje, toda esa producción enorme. Y yo era un niño y lo único que hacía era como mirar. ¿Sí? Claro. No, Juan Pablo, no me acuerdo en qué rol estaba, pero siempre estaba como, mire lo que están haciendo, eso significa esto, esta gente, esta producción, entonces yo aprendí como más o menos ahí y después tuve la oportunidad de estar en otros proyectos de su empresa. Y Robespierre era uno de los fotógrafos que él utilizaba, exacto. Claro. Entonces ahí tuve la oportunidad de conocer a Robespierre, de darme a entender cómo es trabajar, digamos, con un horario tan difícil. Por ejemplo, la publicidad es muy complicada. Era un comercial que tenía que filmarse en un día. No había más. Ese era el presupuesto. Y era hasta que no se grabe, no sale. ¿Sí? Y así fue. Creo que yo sí me fui antes porque pues no tenía nada que ver y pues era un niño. Pero sé que ellos se quedaron hasta horas muy altas de la noche, de la madrugada, finalizando porque tenían que filmar ese en un día. ¿Y tú volviste a hablar con Robespierre o te lo fuiste encontrando en la vida? Después trabajamos en otros proyectos y tuvimos la oportunidad de que yo tenía un proyecto que quería hacer, tenía un cortometraje que lo habíamos pasado ya en varios festivales, ganó en diferentes festivales y entonces dijimos, no, vamos al FS y quedamos seleccionados y entonces le dijimos, este ya es algo muy pro, vamos con alguien pro. Y yo contacté a Robespierre, le envié el guión, le dije, mire, este proyecto es esto. Y entonces él lo leyó y dijo, me encanta, voy. ¿Sí? En ese momento, pues, estábamos finalistas del FS, entonces el sueño era cada vez más cerca. Entonces dijimos como, lo tenemos. Nos fue muy bien en el pitch, o por lo menos yo me sentí muy bien en el pitch. Y pum, desinflada total. Claro, pasa. No, exacto. Pero una de mis frustraciones más grandes de ese FDC fue que al final cuando uno quedaba, no sé si ahorita funciona igual, pero cuando uno quedaba finalista, al final a uno le dan como un reporte. Sí, el feedback. El feedback. Sí. No sé si todavía lo dan, pero... Todavía lo hacen. Entonces nos vieron el feedback. Y entonces yo como, ok, aquí va para que el próximo año, pues, todo fue maravilloso. No había una sola corrección. Ni de presupuesto, ni de la historia, ni el guión, ni el concepto, simplemente nada. Tienen que tomar una decisión porque es mucha gente. Exacto. Entonces uno dice como, pucha, ¿entonces qué hago? ¿Vuelvo a participar con lo mismo? Entonces yo dije como, no, ya dejemos eso. Pero entonces ahí yo dejé mi último contacto con Robespierre. Y fue ya cuando dijimos, no, hagamos la película, ¿sí? No teníamos a Robespierre en mi cabeza, pero yo dije, pues, ¿qué perdemos? Entonces un día lo llamé, lo invité a almorzar, le hice el pitch y él dijo, me gusta la idea, yo entro. No hice nada, no fue un pitch grande, simplemente me gusta. Me gusta hacer una película de género que no he hecho, un thriller, sangre, hágale, de una. Y se metió y fueron... Una bendición para el proyecto. Sí, y otras bendiciones, voy a poner esta historia porque hay que, de pronto no se acuerda, ¿se acuerda de un estudiante, Juan David Belandia? Claro. Bueno, Belandia, nosotros estudiamos juntos en un curso, no me acuerdo, era noveno. Él perdió un año, creo. Perdió un año. Qué pena, Juan David. Sí, él lo sabe. Y después de perder ese año, pues, aunque seguíamos en el colegio, pues uno se empieza como a separar. Ya. ¿Sí? Pues años pasan. Dentro de mi búsqueda de trabajo, pues no era fácil conseguir trabajo. Pues, ¿a qué va uno? Pues a un call center. Entonces yo trabajé en un call center. Ya.
Entro a mi primer día de call center, me siento y, oh sorpresa, Tu jefe era él. no, ¿O no? enfrente mío estaba Juan David. gigante con barba, sí, está gigante. Irreconocible. Pero yo decía, uy, Pelandia. Y desde entonces nos volvimos muy No panas. te puedo creer. Y yo no sé si se lo dije en persona, pero pues ahorita que estoy en este momento de confidente, a la segunda persona que le hice el pitch fue a él y él nos dio 10 millones de pesos. No jodas. Si no nos hubiese dado esos 10 millones, yo no hubiese intentado hacer la película. Ajá. Él fue el primer inversionista Sí. de la película. Ah, qué bonito. Y Saludos, Juan David. es un man que pues, No es de tiene nada mucho- que ver con el cine. Y la dio él. Ya. Es plata de él. Como no era como, no, yo recibí algo. No, es plata de él que él había trabajado en call centers. Ay, y pum. Confianza absoluta. Ni idea por qué. Y no creas que así pasa con mucha gente. De hecho, buena parte de la 814 también se hace con mucha gente que tiene muy buena voluntad. Exacto. Que finalmente hay una retribución legal, pero no necesariamente gana plata la gente. No. La gente gana en muchas ocasiones, o las empresas, el placer de haber contribuido a que una obra artística llegue a la Exacto. pantalla. Entonces, ¿Sí? sí. Pero bacanísimo eso. Exacto. Entonces, mucha gente del colegio que uno pensaría como, no, ya nos abrimos del espacio, ya no estamos juntos. Y, oh sorpresa, ahorita es una persona dentro de mi vida con el que hablo constantemente y salió de la nada, ¿sí? Y ahorita, por ejemplo, antes de venir a esta grabación, él me llama y me dice que cuando tenemos que vernos, y Sí. yo, porque acaba de salir el tráiler Sí. de la película, entonces que le había encantado ver su nombre ahí, entonces yo digo, eso es lo bonito de todo eso, como de que uno no sabe con quién, en qué punto alguien con el que uno compartió una palabra pues va a terminar siendo importante para hacer la película. Totalmente. Pucha, uno cree que los contactos tienen que cerrarse inmediatamente. Sí, ¿Sí? Y esto es una carrera de largo aliento. exacto. Sí, las películas son de largo aliento, el cine, bueno, en general la vida, pero es como tú, un contacto que vas alimentando, también de manera genuina, no solamente con el interés. Después se unen los astros o las vainas para poder que esa obra se pueda hacer. Una maravilla. Exacto, sí, y por ejemplo también otra historia fue, teníamos una directora de arte, ¿sí? Y faltando una semana de rodaje se cae. No. Porque le salió un proyecto Sí, pago. claro, no, total. Y totalmente... El riesgo de Exacto. que se te cayera todo era... Exacto. En 100%. cualquier momento se podía caer un actor, le podía pasar algo, lo que sea, y el proyecto se caía. Ujú. Y se cae la directora de arte que teníamos. Y yo, no tengo. Y después empiezo uno a recaudar. Bueno, busqué Instagram, busqué Facebook a ver quién trabaja Sí. en este mundo. Y uno empieza a hacer preguntas. Hey, ¿en qué andas? No estoy en el país. Y así yo me acordé como Lorena Márquez. Ujú. Ella se graduó de cine y sé que estaba trabajando en algo de arte. Ujú. Veamos. Yo la llamo. Nosotros nunca fuimos, digamos, No, para amigos. nada. Era otra, no generación, pero no Ella éramos estaba un amigos. año antes que vos. Exacto. Entonces no, pero pues por lo menos nos habíamos visto y ella me reconocía. ¿Sí? Sí. Entonces mi socio sí fue compañero de ella. Moro sí fue, Ya, estuvo sí, en el claro. curso de ella. Entonces yo digo, llamémosla. Y le decimos, mira, esta es la historia. Nos acaban de cancelar. ¿Sí? Ujú. No hay plata. Nada. Y hay mucho trabajo. ¿Quieres hacer una peli? ¿Quieres hacer una peli? ¿Matarte en 10 días? 10 días te vamos a dar dónde dormir. No sabemos si es una cama. Dios. Y te vamos a dar comida. Esperemos que buena. Mm. Eso es todo lo que te prometo. ¿Sí? Y no éramos grandes amigos. Y llega ella y yo digo, déjame tomar una decisión. Dame un día. Y yo, lo que necesites. Al día siguiente voy. Y yo, cuando ya estábamos en el set, en uno de esos días que no está vuelto nada, porque los días empiezan uno ya no sabe si es día, noche, bueno, en qué. Yo le pregunto como, ¿tú por qué dijiste que sí? Mm. Y me acuerdo que ella me dijo, no, hablé con mi mamá, ¿sí? Ujú. Y me dijo como, esto es lo que tú quieres hacer. Esto es tu pasión. Ella también quería hacer una peli. Dale. Es una experiencia. Y fue ella sola, ¿sí? Al final, Lore es un amor de persona. Entonces, al final, todo el crew y todo el equipo, pues,
terminaron amándola porque era un amor de persona, pero de la nada era como, mira, esta es la locación, usa lo que hay en la locación y busquemos otras cosas para poner porque no tenemos plata para arte, ¿sí? Dios mío. Entonces ella empieza, no sé qué, y obviamente no hay directora digamos, de vestuario. Ella también lo hizo. Obviamente, con la productora, porque la productora también tiene como un canal de fashion. Entonces, yo sé algo de no sé qué, digo, háganle. Dios mío, ya estoy empezando a pensar en cómo hacer un thriller de impacto. Exacto. Con las uñas. Exacto. Y con muchos amigos también, ¿no? Exacto. Recolectando amigos. Se logra hacer la película y creo que yo anotaba aquí en mis apuntes y es que ahí sí, mira, yo trabajé en la Escuela Nacional de Cine, di cine en muchos colegios, en universidades, estoy relacionado con temas de comunicación, a los pensum, y mira que con los años se ha ido vinculando el tema de mercados, fondos. Entonces, digamos como que eso ya no es extraño en una carrera de cine, pero lo que sí sé que no se dicta por ningún lado son todos los procesos de una vez tienes la película. O sea, todo lo que le llaman la finalización. Es que ni siquiera, es que no es el color, o sea, incluso ya la puedes tener lista, pero todo lo que viene después, nacionalización, subtitulación, todo. Audio descriptivo, DCPs, encontrar distribución. Exacto. Entonces, eso lo han tenido que aprender ustedes A la maldita a la sea. mala. Sí, eso sí Bueno, fue... ¿y cómo va? Se consigue finalmente una distribuidora. Es una película, es un producto nacional. Exacto. Es una película que va a estar en el registro de las películas que salieron en 2026 Exacto. en Colombia. Eso es un logro. Sí, pero eso es una cosa que, aunque sí aprendimos toda la teoría, sabemos cómo hacer una película, sabemos cuáles son los planos, sabemos todo, digamos, Sí, la sí, gramática del cine, y después viene esta parte que uno dice como, uy, no pensé que esto iba a ser tan difícil, ¿sí? Porque al final teníamos una película que nosotros sabemos la dificultad que fue hacerla, ¿sí? Pero al final cuando uno ve el producto ya editado, uno dice, no se siente todo eso, ese, digamos, las uñas con las que le hicimos, porque la idea es que pues en ese encuadre se viera lo mejor que teníamos, ¿sí? Entonces trabajamos, no sé, como 50 personas solo para ese encuadre y ese encuadre se vea bien. Y ese es como para lo que uno trabaja. Ahora es qué hacer para que ese encuadre lo vea mucha gente. Exacto. Y ahí es una cosa que es como entrar a un mundo donde uno dice, más o menos entiendo cómo funciona esto, pero la gente no quiere dar información y literalmente es muy como reacia a dar esa información, como no, ayúdame, ¿cómo vendiste tú esta película? No te quiero dar el contacto. Entonces, sí, y la gente es muy reacia a dar esos contactos, como, hey, necesito hablar con una persona, ¿qué es? No, entonces llama acá a info, y muy complicado. Y cuando uno empieza a tener, digamos, ayudas en el BAM, que uno encuentra ya las personas y uno va y le pregunta cómo, sí, como guíame a encontrar la persona, y sí, siempre es como te ayudan un poquito y se van, sí. Y entonces uno dice como, pucha, ¿cómo consigo, digamos, un distribuidor? ¿Sí? ¿Cómo consigo un exhibidor? ¿Sí? Por ejemplo, las primeras cosas que uno dice, listo, ya tengo mi película, Cine Colombia, Así Cinemark, como si fuera fácil, llamemos a Cine Colombia. Llama, no. Lo bueno del BAM es que el BAM, cuando uno participa en el BAM, le dan a uno como el directorio. Entonces uno tiene el contacto de mucha gente muy importante. Pues entonces uno coge ese directorio y empieza a enviar correos, ¿sí? Ahora, nosotros decíamos, va a ser más fácil. No nos estamos pidiendo que nos den plata o nada. Les estoy diciendo, tengo una película, aquí está. Mire el tráiler, ayúdenos. Y todo el mundo me decía, por ejemplo, los exhibidores, necesitamos que tenga un distribuidor. Y entonces nosotros, listo, busquen la parte de distribuidores, busque distribuidores. Y los distribuidores, no, ya tengo una línea tenemos una línea artística, entonces no va acá. Ok, listo, perfecto, gracias. Entonces empieza a tocar puertas y puertas y puertas y puertas. Y también la distribución en Colombia es muy complicada, ¿sí? No es que sea fácil. Y ahorita este año, peor, cambiaron todo, ¿sí? Estamos desayunaditos de unos ajustes. Exacto. Que mejoraron un poco las condiciones a como los habían Exacto. hecho, Sin embargo, ¿no? esos ajustes que
los tomaron, la CENAC toma esa decisión. Esos ajustes al final a nosotros nos perjudicaron porque nosotros teníamos previsto pues lo del año pasado, ¿sí? Entonces nosotros tenemos todo el plan de promoción con el año pasado y pues nos tira pues, toda la basura, ¿sí? Porque nosotros estamos esperando, bueno, el estímulo automático es esto, que es un estímulo que da el FDC por hacer una película que sea producto nacional y todo eso, y ya este año, nada. Entonces nosotros, bueno, ¿cómo vamos a buscar esa plata? ¿Cómo vamos a...? ¿Sí? Pero al final buscar distribuidores es muy complicado, pero vuelve aquí los contactos. Todo el mundo nos cerraba la puerta. Bueno, esa es una de las cosas. No nos cerraban las puertas. Nos decían, espere. Y en esa espera se pasó un año entero. Deme a octubre y le digo. Y yo dije, bueno, un mes, esperemos octubre. Deme a noviembre. No, deme el próximo año. Y así nos tuvieron varias empresas esperando. Hasta que yo un día dije, en uno de mis trabajos anteriores había conocido a una persona que ahora tiene su propia distribuidora y es ahora el distribuidor, que es Alucinante. La Alucinante Fábrica. Exacto. Qué bueno, que ya lleva unos años distribuyendo películas. Claro, sí, ya tiene mucha experiencia, pero yo no sabía que el dueño es Iván Hernández, con el que yo había trabajado en mi primer trabajo, digamos, relacionado con cine, que fue en una revista que se llamaba The End Magazine. No, ¿trabajaron juntos ahí? Exacto, ambos fuimos editores, entonces yo no sabía. Buah. Entonces, sorpresa, me entero porque uno de mis actores es de Medellín. Sí. Y él está hablando con quien puede la película para buscar distribución y todo eso. Y, sorpresa, habla con Iván y le dice, ay, me interesa, ¿no? Y que no, es un proyecto de Juan Pablo. Yo conozco a Juan Pablo. Y ahí volvimos a hablar. Qué bueno. Y pum, ahora es el distribuidor. Bueno, me imagino, mira, cuando yo te conocí y cuando empezamos a hablar y cuando te daba clases en el colegio, yo me acuerdo que vos eras apasionado de Nolan, de Malik. Sí. Y apasionado y toda la cosa. ¿Esta película va en la línea de lo que vos querías hacer como tu primera película? ¿O es una película, digamos, por lo que entiendo, tú dices, me voy a ir por género? Quiero saber cómo, además de las razones de presupuesto, ya tus razones como autor, ¿esta película está alineada con lo que vos querés seguir contando? ¿O es una película que quieres presentar porque quieres empezar a conectar con el público? Como, ¿cuáles son esas razones ahí, esas motivaciones? Por ejemplo, uno de los socios, que es Brendan, él me ha conocido desde que nos conocimos en el colegio, digamos, él era profesor y yo estaba de alumno, hasta este momento sabe que, digamos, mis ideas conceptuales de cine pues eran muy diferentes. Me encanta Malek, Tarkovsky, todos esos directores. Y se nota porque mis primeros guiones de proyectos que no salieron, ¿sí?, eran hacia esas películas, ¿sí? Pero ese era yo soñando con hacer el cine que en ese momento creía que era lo que me gustaba. Y ese era el cine que me gustaba. Pero con el tiempo me doy cuenta que es muy costoso ese cine y ve que no mucha gente ve ese cine en muchos casos, ¿sí? Entonces claramente fue como aprender cómo yo hago cine, vivir de cine, que la gente le guste, pero al mismo tiempo que tenga esa parte artística que me apasiona, ¿sí? Entonces cuando estábamos pensando en el proyecto, dijimos como queremos que esta primera película no nos va a hacer millonarios, ¿sí? Esa es la primera cosa que sabíamos que no iba a pasar. Pero entonces dijimos, hagamos una película que la gente pueda recordar, ¿sí? Que sea diferente, que sea un género, que se vea bien. No va a ser la mejor película porque sabemos las limitaciones que tenemos, pero que por lo menos la gente diga como, uy, chévere, me vi esta película ayer, que la puedo olvidar en una semana, pero literalmente que mientras la veo, la disfruto, ¿sí? Entonces en ese concepto dejamos como a un lado todos nuestros gustos cinematográficos per se. El ego, digamos. Exacto, y pensemos en qué película podemos hacer. ¿Sí? Sí, a mí me encantaría coger y tener planos largos y plano secuencia. Sí, unas locaciones donde el viento pegue sobre los campos de trigo, como que ahora algún guión que yo leí tuyo. Exactamente. Pero entonces yo digo, imposible. Cada planito de un trigal moviéndose, eso es tiempo. Alguien tiene que ir a ese trigal, poner una cámara y empezar a que se mueva. Entonces dijimos como, quitémonos eso y pensemos en cine.
plano a plano contar una historia y mantener, digamos, a la gente intrigada durante ese tiempo. Eso fue como dijimos, ok, chao nuestras acciones, ¿qué podemos hacer? Y empezamos a coger películas noventeras que sabíamos que eran hechos con low budget y empezamos a decir, utilizamos como referencia. Y es, esta película, ¿cómo se hizo? Listo, cámara al hombro, ¿sí? Porque no podemos darnos el lujo de comprar un Steadicam, porque el Steadicam, solo un día de Steadicam subía el presupuesto al doble. Claro. Entonces, Oye, esta es una película donde hay sangre, hay venganza, hay amistad, enemistad, hay traición. ¿Crees que esas son claves para atraer el público? ¿Nos atrae la maldad? ¿Nos atrae las historias donde todo se pone mal? Más que la maldad, que pues no lo pensé como eso es lo que me va a atraer a la gente, o sangre. Ya. Yo lo que pensaba es, a la gente le gusta saber lo que viene, ¿sí? No me acuerdo quién, pero alguna vez leí, digamos, alguien hablando de música, porque a la gente le gusta la música, y es como, pues porque la música es una promesa al siguiente beat que uno ya conoce, ¿sí? Es como, es una estrofa, verso, precoro, coro. Uno ya sabe qué es lo que viene, pues viene otro, de pronto un bridge y después el coro, pero el coro es el cumplimiento de esa promesa que aquí viene el coro, ¡pin! ¿Sí? Entonces para mí siempre he tenido esa idea de que la gente quiere saber qué es lo que viene, ¿sí? La gente quiere saber qué es, como, me voy a ver una película y ya sé qué va a venir, ¿sí? Y de pronto, ¡uy! Sorpresa, ¿sí? Que es lo que intentamos hacer en la película. Pero finalmente obtuve lo que quería. Exacto. Cuando iba allá. Entonces cuando nosotros dijimos hay que darle a la gente una película que ellos sepan de qué va. Y eso lo puede hacer el póster, el tráiler, y ellos dicen, ya sé a qué película voy a ir a ver, ¿sí? Ahora, ¿cómo me va a sorprender? Ese es el truco, ¿sí? Y creo que hay muchas veces las películas colombianas, por ejemplo, que me dicen, no, ¿de qué va esta película? No, esta película va de un hombre que tiene un problema y no puede. Y yo dije, ya me perdió. A mucha gente piensa así, como yo necesito. Esa es la película de Los Vengadores. Alguien va a destruir el mundo, esta gente lo tiene que salvar. Chao. ¿Sí? Y la gente dice, ya sé qué película es. Entonces lo que nosotros pensamos cuando estábamos como creando esta película es, vamos con un high concept, una película que todo el mundo apenas lean el tagline y dice, ya sé de qué va. Y eso pensamos y esperamos que va a traducir a que la gente diga como, uy, ¿qué película es esa? Una casa, 7 amigos, el pasado regresaba a vengarse, ya sé qué película es, veámosla. ¿Te preocupa el cliché? No. O sea, ser tachado como, re clichésudo. No, porque pues hay mucho de cliché. Claro, todo eso. Pues ese es el género, ¿no? Exacto, el género es el cliché. Y entre más uno vaya al cliché y la gente diga como, ya sabía que venía eso, es como una sensación de le gané a la película, como yo sabía que iba a pasar esto, ¿sí? Y eso es lo que a la gente le encanta, ¿sí? Como también ser sorprendido, claramente, como no me lo venía a venir, que eso es también parte del cliché, ¿sí? Pero entonces al final la audiencia, por ejemplo, ahorita que veía, estaba hablando con un socio y me decían que había una entrevista de un ejecutivo de Pixar y intentamos hacer una película nueva, Elio, ¿sí? Una película de Pixar, y le fue horrible. Fue pérdida total. Hago Toy Story 4 y a la gente le encanta y dice, ¿cuántos billones de dólares? Entonces, claramente a la gente le gusta ver lo mismo, pero en otro empaque, ¿sí? Y cuando uno ve los géneros que gustan en Colombia, digamos, las comedias, por ejemplo, de las películas más taquilleras, sigue siendo El Paseo de Dago. Vamos en el paseo 8. La gente ya sabe qué va a pasar en ese paseo, ¿sí? Todo se va a ir en un momento a la M. Es la típica película, pero a la gente le gusta, porque le gusta esa parte como, va a pasar esto, pasó de esta manera, ¿sí? Entonces lo que nosotros dijimos es, vámonos con algo que sea un high concept, que la gente pueda identificar rápido. Y esa es como la apuesta, de que no dejar como, no es de qué va la historia. No, esta historia es como de un hombre que entra acá. A mucha gente ya lo perdí, ¿sí? Eso es de pronto para otras personas un poco más analíticas o que tienen otro concepto cultural de la vida. Pero pues hay mucha gente que es la película de 2 personas entran al banco, la roban y tienen que huir de la policía. Fin.
ya sé qué película es, no me tienen que dar una explicación enorme, ¿sí? Entonces nos fuimos por ese lado. Lograste la primera película. La película es una realidad, la película se va a exhibir, va a haber gente y van a ir los amigos, va a haber gente desconocida, que creo que eso es lo que queremos, ¿no? Eso es lo que se quiere, que vayan a ver la película, que la gente la descubra. ¿Qué expectativas tenés? ¿Qué te imaginas o estás desprovisto de eso? ¿Vas a ser un director que va y visita todas las funciones, que se va a ver la película otra vez en sala? ¿Qué te imaginas de ese momento de Juan Pablo en la película, en las salas? Desde que editamos el corte final, que ya fue hace unos meses, no he vuelto a ver la película. Ok, sí, tomar distancia. Y me cuesta cada vez que tengo que verla, porque uno sabe dónde están los errores. Total. ¿Sí? Yo sé dónde, acá me hubiese encantado tener otro plano, pero pues no había tiempo. ¿Sí? Claro. Entonces a mí me cuesta, pero la última vez, ya habían pasado como 6 meses y llegó el último, digamos, la última edición de sonido 5.1. Entonces tenía que verla para ver si todo está fluyendo bien. Y estaba con mi esposa y pues la puse en el computador y yo dije, no, escuchemos a ver algo. Y, oh sorpresa, empieza la película y yo le empiezo a decir a mi esposa, ay, mira, esto lo hicimos así, así, así. Mi esposa está en la película, en una escena, porque no encontramos extras. Y entonces nos reíamos y de repente nos vemos toda la película. Y se acabó, ¿sí? Porque era otra de las cosas que queríamos hacer una película corta. Porque sabemos que una película corta tiene más probabilidades de entrar en un slot del exhibidor. ¿Cuánto dura uno? 77 minutos. Ya, claro. Entonces lo que hace que es una película que, tenemos aquí un espacio, pero no puedo poner esta película porque dura 2 horas. Pues pongamos esta, que dura... Entonces sabíamos que teníamos que hacer una película corta porque nos da más probabilidad para que ellos digan, ¿qué película pongo acá? No, pues pongamos esta porque nos da perfecto para poner esto y después va otra película más larga. Mira que yo tuve la oportunidad de actuar en un cortometraje también de otro estudiante que se llama Muertos que no son muertos, particularmente de mi última promoción como profesor del Gimnasio del Norte. Y claro, yo veo la película en el computador, el cortometraje, pero cuando uno va a ver a la sala la película y escucha que se ríen en un momento donde uno no se ríe, o hay una sonrisa, o después ahí es en el conversatorio la gente descubre una cantidad de cosas que uno se fue, pucha, no sabía que había calado tan profundo esto o esto. La sala es una cosa maravillosa. Sí. Y bueno, me imagino que estarás en unas cuantas proyecciones ahí. ¿Qué pensás vos de las salas en esta época? Hay una crisis como de... Claro. Yo digo que de la sala de cine no, porque la gente sigue yendo a entretenerse, pero digamos como del cine independiente, el cine local, pues hay un público que no... Que prefiere decir, yo pues esperemos que... tú le dices a un amigo, oye, tengo una película y está en salas. No, ya salió, por ejemplo. Exacto. Supongamos que tu película va a durar 12 semanas en salas. Supongamos. Pero a la 20 te pregunto y te va a decir, ¿y dónde la puedo ver? No, pues que todavía no está en línea y eso. Exacto. ¿Pero qué piensas de la sala? A mí la sala me encanta. Yo intento ir todas las semanas a cine. Okay. Todas las semanas. Así no me sienta que la película no me va a gustar porque no es mi tipo. Para mí el cine es cine y es una propuesta artística y entretenimiento. Entonces, que se da en un lugar, que acontece en un lugar. Exacto. Entonces me encanta ir a cine, teniendo en cuenta que si es mala o no me gusta o no es de mi gusto, no me interesa. Pero es como esa idea de ir a cine. ¿Sí? Por ejemplo, a mí no me gusta comer en el cine. Detesto, porque pues, estoy viendo la película. Claro. Y para mí es como un momento muy bonito. Entonces yo cuando pienso en, la película se va a exhibir, ahorita ya estamos pensando porque tenemos que hacer la prueba del DCP en un teatro. Y entonces como ese va a ser el momento bonito de decir como, lo logramos. Como ese va a ser el momento de decir como yo le decía a Brendan cuando estábamos haciendo unas entrevistas y es, a uno le cuesta pensar que cuando ya salgan, se apaguen las luces y pum, empieza la película y uno dice, soy un director de cine. Como lo logramos. Wow. Sí, como, pucha, 20 años y ya tenemos un crédito, ¿sí? Está ahí. Entonces yo digo como obviamente va a ser muy bonito y la idea es como decirle a la gente de
Porque hay como un fastidio, hay veces siento, hacia el cine colombiano. Hay mucha gente como, es colombiana, ¿sí? Y lo que estamos nosotros intentando es que sea colombiana, sea de Ecuador, de Estados Unidos, lo que sea, es cine, ¿sí? Y cuando hicimos el tráiler, pensando mucho en cómo podemos enganchar a la gente, estábamos pensando hagamos el tráiler más gringo posible para que la gente diga como se ve chévere. Y no importa de dónde sea, sino lo que, digamos, la historia que están contando, ¿sí? Entonces, claramente nosotros queríamos hacer algo, digamos, no autóctono propio de Colombia, pero algo que es completamente fuera de lo que se hace normalmente, ¿sí? Algo fuera de lo típica película colombiana que uno puede tener en la cabeza, como otra vez la guerra, otra vez una película, digamos, que la gente puede decir lenta o ese tipo de cosas, sino vamos con una película rápida, que se pasa rápido, pero tiene un montón de colombianidad. En el sentido que los personajes no pueden ser más rolos, porque, juepucha, no pueden ser más rolos, ¿sí? Entonces, creo que eso fue lo que hicieron muy bien los actores, de decir como, estos somos nosotros, ¿sí? Mucho del guión cambió porque los actores decían, no, yo quiero esto, y no había tiempo, no tuvimos tiempo de hacer un rehearsal de la película, no hubo. Entonces fue en set y es como, bueno, cámbienlo, ¿sí? Pero tenemos que grabar esto, ya. Juanpa, finalicemos con si hay alguien en tu estado de 2003 o de 2010 o de 2020 con ganas de hacer su película, de llegar a ese primer largo, o que está en ese proceso, vos que ya en este momento puedes decir lo lograste. Para cuando ustedes estén llegando a este punto, probablemente la película ya está en exhibición, y como vos decís que bueno, ¿no? Ser director de cine no solamente es tener el crédito de haber hecho algo de más de 60 minutos, sino haberlo puesto en una sala. No sé, 3 ideas, 3 conceptos, como cosas que vos le dirías a ese Juan Pablo de antes, como, oiga, ¿sabe qué? Si va a hacer su primera película, tenga en cuenta esto, haga esto, no sé, 3, 4 tips que se tengan a la cabeza para esa persona que quiere llegar a su primer largo. Yo creo que el primero es la primera película que usted cree que va a ser su primera película, no va a ser. Perfecto, la primera, porque yo creo que tuve 5 películas antes de esta. La segunda es sepa para qué es su primera película, y es para qué, no cuál, sino para qué. Cuando nosotros estamos ya mayores, ¿sí? Nosotros empezamos el proceso, digamos, niños, ya 30 años, ya literalmente soy adulto per se. Entonces, literalmente, nosotros estábamos pensando, ¿para qué es esta película? No para quién, sino para qué. Y ya uno está pensando como empresa. Entonces, esta película no está hecha, digamos, para que nos dé plata. Si nos da plata, maravilloso, es genial. Pero nosotros sabemos que iba a ser una inversión para hacer un proyecto que nos iba a dar a conocer, ¿sí? Yo ya con una película, digamos, puedo ir a hablar con gente, ¿sí? Yo ya puedo, digamos, hablar con Dago García y decir, ¿se vio la película? Y si Dago García dice, me la vi, ya puedo hablar. Usted se vio mi película. Ya puedo decir, mire, tengo esto, ¿sí? Sin eso no puedo llegar a nadie. No puedo ni siquiera pedir una cita, porque es como, listo, ¿quién es usted? No, soy Juan Pablo Chaín, tengo un proyecto. No, hay 1000 personas con Tengo un una proyecto. película. Tengo una película. Entonces, yo lo que le diría a la gente es, haga la película que puede hacer. Ok. ¿Sí? De pronto no es su género, de pronto no es lo que tiene, pero tiene un amigo que es muy chistoso, haga una comedia. ¿Sí? Busque lo que tiene. Además que necesita gente que esté dispuesto a hacer cosas, que tiene que estar un poco loco para meterse en esta vaca loca y decir, listo, perfecto, voy a hacer una película, no me van a pagar, listo, no hay ningún problema. Hay que tener un poco de gallardía para decir, me gusta, lo hago. Entonces, reúna a 3, 4 amigos y es, ¿qué película puede hacer? Por el precio que pueda. No, y el problema es cuando uno tiene las expectativas de querer hacer, no, yo quiero hacer, no sé, Steve McQueen con Hunger, ¿sí? Que uno dice, esa primera película, y esa gente vive en otro contexto socioeconómico, cultural, que tienen otro tipo de ayudas que literalmente se abre, o Sabek Dolan, que estábamos hablando, que es Francia apoya el cine muchísimo, ¿sí? Y entonces a ellos les pueden ayudar más y a uno le toca como un poco más difícil. Estamos en un país en desarrollo con una
construcción de industria. Entonces hay que entender como, ok, yo no soy Xavier Dolan, yo no soy Steve McQueen, tengo que hacer una película porque eso es lo que quiero. ¿Sí? Esta es como mi pasión. ¿Sí? Y después la pregunta es, cuando llegue a hacer su primera película, ahorita que vamos a sacar la primera película, la pregunta es, ¿esto es lo que yo quiero? ¿Y esto me va a dar de vivir? ¿Voy a poder pagar mi arriendo, mi casa, mi carro con esto? Esa es la siguiente pregunta, que tocará otro podcast para que yo le diga como sí, se puede o no, porque uno tiene que ser, ahora estamos en la vida, yo no puedo vivir de mi deseo que la película haya sido, ¿sí? Y yo digo, oh, es digamos, gran película, pero le fue mal, perdí, ¿sí? Ahora lo que nosotros tenemos que hacer, y tenemos que hacer todo el esfuerzo de es, listo, ya me metí en esta vaca loca, saqué la película como fue, sufrí toda la distribución, la logramos, ya va a salir, parece que en marzo, todo para llegar a este día y decir, y nada depende de mí. Soltar un poquito el control. Esa es la cosa que, aunque yo se la digo a mí mismo cuando era joven, no voy a entender hasta que llegue el momento y diga como, es que esto no depende de usted, esto depende de que el momento. Por ejemplo, si va a salir la película y 2 días antes hubo un huracán o un terremoto y destruyó una población aquí en Colombia, su película murió. Hay una pandemia. Una pandemia, chao, fin, se acabó. Entonces es como todo tiene que ser de alguna manera precisa. Yo no soy creyente, pero es que se den las cosas de una manera para que florezca, ¿sí? En este momento todo pinta bien, ¿sí? Pero pues en cualquier momento algo puede salir. Y el trabajo de uno es decir, yo voy a hacer hasta que puedo, pero también entender de que esto depende de muchas personas. Esto depende de que una persona haya, digamos, cuando se lo mostremos a los exhibidores, que el exhibidor que toma la decisión, porque sabemos que es una persona que dice, esta va a estos teatros, que ese día está feliz, que diga como, ¡ja! Esta película, ¡qué chimba! Hay que ponerla en todos los teatros. Eso es algo que yo no puedo decirle, yo no puedo saber en qué momento la va a ver. Entonces, literalmente es como uno hace lo mejor que puede, pero al final esto depende de muchas personas. Entonces, no cogerse nada personal, sino esto es la vida. Hacer cine es como cualquier otra cosa. Qué gran aprendizaje, qué grandes frases, en serio. Y me las llevo para cerrar esta conversación diciendo, durante muchos años esperé poder conversar con vos sobre tu primera película y no sabía en qué año y era hasta este momento. Entonces, Juanpa, espectacular, siento que se cierra un ciclo, pero como que se vuelven a abrir más y estaremos ahí en salas viendo tarde o temprano, porque tarde o temprano uno hace su primer largo. Aparentemente. Claro que sí. Gracias por estar en Gente que hace cine. Un placer.